Buenas noches, país, ¿cómo están ustedes? Como todos los miércoles, un miércoles más de Economía Ahora, después de 703 programas. Estamos en el programa 704, hemos pasado un montón de años y nos estamos despidiendo en este diciembre del año 2017 con ya estos últimos programas complicados porque está complicado el país, complicado porque está complicada la calle, complicado porque estamos dentro de una reunión de la OMC importante, el grupo de los 20. Eso ha hecho que la ciudad de Buenos Aires colapse. No podemos circular por ningún lado, hay gente que está 3 o 4 horas para llegar a cada lugar. Y los argentinos seguimos discutiendo, ¿no? Discutiendo quién tiene razón, discutiendo por qué tiene razón, discutiendo que en esta época era mejor este que el otro, discutiendo esta política que en realidad lo que ha hecho es empobrecer al pueblo y hacer que los políticos estén muy bien, como decía Alfonsín, a vos te veo muy bien gordito, ¿no? En realidad, donde deberíamos definir a dónde queremos ir como sociedad, a dónde queremos ir como país. ¿Tenemos algún programa que indique que vamos hacia ese lado? Creo que no. ¿Tenemos algún lado B? Creo que no. Creo que en definitiva estamos transitando un camino que es heredado porque la herencia ya se terminó 2 años atrás y que no tenemos un viso de lo que pretende el gobierno, salvo las grandes enunciaciones como pobreza, por un lado, y pobreza cero, por supuesto, y mejorar la capacidad de trabajo, que ninguna de las dos cosas se han cumplido. Es cierto que pasó poco tiempo, pero que tampoco vamos hacia ahí. Estamos en un país en el cual hemos crecido en el asistencialismo, hemos crecido en el empleo público, hemos crecido en el déficit, hemos reducido la balanza comercial a pérdida y tenemos un déficit fiscal pavoroso. Impuestos, vamos a una reforma que por suerte va a mejorar mucho, de 98 pasamos a 99, y realmente, sustancialmente, es un mamarracho. Ya me estoy pareciendo a Milei. Por otro lado, si estamos analizando cómo vamos a esa reforma previsional, yo le pido, por un lado, Lilita creo que no puede hablar nunca más, y por otro lado, si el método de ajuste de este país son los jubilados, estamos al horno. Realmente estamos al horno. Tenemos tasas de LEVAC impresionantes, tenemos montos de intereses impresionantes, y el método de ajuste para ahorrar una cantidad de dinero son los jubilados. Y una reforma que el presidente Macri tiró, que va a hacer una reducción por ministerios de 200 de uno, 200 del otro, todos funcionarios de alto rango, sin mencionar que crecimos en el empleo público, fue, como diría el anterior Tinelli, pum para arriba. Así que vamos a tener que estar pensando los argentinos cómo queremos progresar, a dónde queremos emprender, y capaz que la clase política nueva no viene con el ansia de robar y enriquecerse, viendo al pueblo que se empobrece y que no le importa nada. Así que vamos a tratar de todo un poco en este programa, como siempre. ¿Con quién vamos a estar? Vamos a estar con el doctor Tomás Farini Dugan, abogado, tema AMIA, un tema importante que en esta semana ha tomado un importante viso de drama para la expresidenta y algunos otros muchachos que ya están adentro, ¿no? Y por otro lado vamos a estar con Vilma Ripoll, que es una referente del partido de izquierda, y al final la frutilla del postre que todos ustedes ya saben y que la que están esperando con bombos, platillos, gritos, Javier Milei. Por supuesto terminamos con el doctor Peña hablando de sí la frutilla del postre que es Echegaray. Así que tenemos para todos en este programa, para ir despidiéndonos de este diciembre, con bombo y orquesta. Señor director, los que auspician este programa, y iremos de lleno con los invitados. Gracias.
Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, primer bloque del programa y vamos a ir en la parte legal. Estamos con el doctor Tomás Farini Dugan, abogado de la causa AMIA, y justamente el tema de la decisión de Bonadío respecto a la causa AMIA, quiero que me la explique él más que Bonadío. Bueno, ¿qué tal? Muy bien. Muchas gracias. Gracias por estar acá en Economía Ahora. Explícanos un poco, porque vos sos abogado de partes y a raíz de la desestimación de Nisman. Claro, yo soy abogado de dos familiares de víctimas cuyos hijos murieron en la AMIA, Chichesky y Averbuch, que entendieron que no podían permitir que esta causa se desestimara sin investigar. Digamos. Básicamente esta era la preocupación inicial. Con un poco de consternación, digamos, cuando empezamos a trabajar en esto, nos dimos cuenta que en realidad los hechos que había denunciado Nisman se confirmaban. Y yo diría, para sintetizarlo, para buscarle alguna... Es decir, esta causa yo creo que lo que ha hecho es demostrar que las palabras, es decir, los discursos, no tenían nada que ver con los hechos que efectivamente han ocurrido. ¿Y por qué esto? Porque el discurso que se dio para justificar este memorándum, que era una cosa realmente inentendible con Irán, era que la causa AMIA estaba trabada porque Irán no extraditaba nacionales, la Argentina no permite juicios de extradición, juicios en ausencia, y en consecuencia, si no se lograba la declaración de ellos, esto no podía avanzar y que estaba trabado y demás. Es decir, que el justificativo... ¿Eso era el discurso? Sí, que la justificación, exactamente, que se daba para poder justificar el memorándum era una declaración de los iraníes vía Skype, digamos, básicamente. Es decir, claro, una cosa que no tenía ningún sentido firmar un memorándum para eso, porque si Irán quería cooperar, pero decía que no podía extraditarlos, bueno, listo, que declararan por Skype y se terminaba el problema. Pero Irán no quería cooperar, nunca quiso cooperar, lo único que quería era que se levantaran las alertas rojas. Y esto quedó claro en una reunión de Interpol en el año 2007, inmediatamente después de que quedaron firmes las alertas rojas. Irán fue a hablar con Noble. Hay una declaración muy importante de García Moritán sobre este punto, y les preguntó cómo podía hacer para levantarse las alertas rojas, porque era el único interés de Irán. Sí, señor. Y ahí Noble les dijo, hay dos formas. Una es que el juez de la causa ordene el levantamiento, y otra es que haya un acuerdo político entre los dos países. ¿Y esto por qué? Porque ahora, por lo que he podido ver, Noble dice que en realidad todo esto no tiene ningún sentido, da un montón de explicaciones que se contradicen con lo que él dijo y con lo que ocurrió. Sí, y con un antecedente concreto de Interpol sobre este punto. Hay un antecedente, había un hecho muy parecido a este en el sentido de que versaba sobre terrorismo entre Francia y Nueva Zelanda. Donde, ¿qué ocurrió? Interpol levantó de oficio las alertas rojas cuando vio que existían negociaciones bilaterales por este tema entre los dos países. Entre los países. Es decir, esto era lo que se buscaba. Exactamente, el acuerdo que se notificó a Interpol. Aquí hay una cosa bastante extraña, y en realidad el fiscal Policita lo explicó como una trampa de Timerman. El mismo día, el 15 de febrero del 2013, poco tiempo después de la firma del memorándum, se mandaron, es decir, Timerman mandó dos notas. Una que dio a conocer públicamente, donde decía, a Interpol, ¿no?, donde decía que el memorándum no implicaba el levantamiento de las alertas rojas y que estas solamente podían ser levantadas por el juez, y con esto dio vueltas por todos lados. Y otra nota de la que no habló, que fue la que resultó de la firma del tratado en la cláusula séptima, pues este tratado tenía dos principios de ejecución, una cosa rarísima en el derecho internacional, que es inédita, digamos, que es todas las cláusulas iban a tomar vigencia, como ocurre en todos los tratados internacionales, cuando los dos órganos legislativos lo ratificaran. Y una que era la séptima, que con la sola firma del tratado tenía vigencia, que era esta notificación Interpol. Bueno, esa notificación Interpol, por supuesto,
decía, también del 15 de febrero del 2013, es decir, el mismo día mandó 2 notas a Interpol, una diciendo esto, que es la que dio a conocer públicamente, y la otra, firmada por los 2 cancilleres, diciendo que en lo que hace al tema AMIA, Argentina e Irán, en adelante, iban a resolver sus diferencias por la vía diplomática. De cualquier manera, hasta acá llegamos. Sí. Empieza a actuar Bonadío hace un poco tiempo. ¿Vos coincidís con la privar de la libertad a los que privó de la libertad? ¿Y qué pasaría en este caso con Cristina? ¿Coincidís con eso? No, a ver, yo, como en muchos temas, digamos, a veces no comparto las decisiones de Bonadío. En este caso entiendo cuáles son las razones que invoca Bonadío para ordenar las capturas, pero yo tengo otro, digamos... O sea, está bien fundada para vos. Para mí lo que está excelentemente bien fundado es el procesamiento. Las órdenes de captura, yo entiendo cuál es el argumento que él da, pero yo no lo comparto, digamos, personalmente. Digamos. Porque ya está todo hecho con la AMIA. A ver... Digamos, claro, sí. Todo lo que tenía que encubrirse ya está encubierto, todo lo que tenía que desaparecer, desapareció. Mira, lo que pasa es, claro, exacto. A ver, lo que pasa es que él da como fundamento, es decir, al margen de la pena en expectativa, que es una de las cosas que tener en cuenta, porque si son penas muy altas, tiene que haber alguna razón que sea o de peligro de fuga o de entorpecimiento con investigación. Él habla del entorpecimiento con investigación, dice que como los vínculos que se generaron a través de las funciones que cumplían en materia internacional, sobre todo, hace peligrar. Bueno, yo creo que en realidad esto ya ocurrió, digamos, es decir, claro. Ya se borraron mails, es decir, ya el entorpecimiento tuvo lugar, digamos. No sé por eso, francamente, digamos, yo entiendo las razones que él invoca, no las comparto en ese punto, sí comparto todo lo que hizo en lo que hace al procesamiento. Y acá hay un tema... ¿Y el juzgamiento en ausencia? Bueno, hay un proyecto... A ver, Argentina no hasta ahora no tiene, digamos, la posibilidad de juzgar en ausencia. Sé que hay un proyecto para que en el año que viene esto pueda ocurrir, digamos, para que se puedan hacer juicios en ausencia, pero hasta hoy no se puede hacer un juicio en ausencia. Lo que sí quería comentar es una novedad, digamos, de la causa, y que desvirtúa todo lo que aparece como dichos de Noble, ¿no? Porque yo no sé si son dichos de Noble o no, porque nunca declaró, ¿no?, en esta causa, sino que aparece en tweets y qué sé yo. Lo que él decía es que esto no podía afectar, Noble, ¿no? Decía que no se podían haber afectado las órdenes de captura, que todo lo que había dicho Bonadío no tenía razón y demás. Aparece una respuesta de Irán en la causa, hace muy poquito tiempo, a una notificación de nuestra canciller diciendo que como no se habían dado las notificaciones entre los dos países acerca de que se estaban cumplidos los requisitos que se necesitaban para que este memorándum se pusiera en práctica, Argentina lo dejaba sin efecto e informaba que por supuesto no tenía ninguna voluntad de hacerlo y se había declarado inconstitucional y demás. Irán responde a esto, cosas que son sumamente interesantes. Para empezar, lo que dice es que el órgano legislativo iraní ratificó el tratado, cosa que hasta ahora se había dicho que no había ocurrido. Claro. Después, que en cumplimiento de la cláusula séptima, precisamente se había informado Interpol, entre los dos cancilleres, que se ponía fin a la intervención de Interpol en el tema AMIA, es decir, que las alertas de rojas tenían que caer, digamos. Que con ese propósito Timerman se había juntado con Noble el 30 de mayo del 2013. Esta es una reunión que yo no conocía, digamos. Pero, hay varias que no se conocen. Exactamente, y que los iraníes dan a conocer, dicen que precisamente Timerman se reunió con Noble después de la firma del tratado, precisamente por esta razón, para que Interpol dejara de tener inferencias sobre este tema. Pero además da a conocer otra cosa, que existieron 2 rondas de conversaciones entre expertos, es decir, yo no sé si está refiriéndose a la Comisión de la Verdad, digamos, una en Zúrich el noviembre del 2013 y otra en Dubái en marzo del 2014, es decir, marzo del 2014, 1 año y 2 meses después de la firma del tratado, es decir, cosa que nadie nos contó que esto había pasado y que esto implicaba que el tratado había empezado a ejecutarse. ¿Bien? Eso cambia un montón de cosas, sí, ¿no? Por supuesto. Yo estas reuniones no las conocía, no sabía de la existencia de estas reuniones. Imagínate nosotros. Vos que estás en la causa, no las conocías, pero sí es importante saber que al fin y al cabo se está juzgando todo lo que Nisman decía, que decíamos que era todo mentira,
y no era nada mentira, No. era todo verdad. Así es. Lo mismo que el querido Pepe Liayev, ¿no? Que fue el Totalmente. que hizo la denuncia original y por el cual fue perseguido, echado. Con una reunión secreta, que esto empezó en el 2011 Claro, y él claro. lo revela en Alepo. Bueno, esa reunión Exactamente. secreta que negó Timerman, la tuvo que reconocer después porque no hubo más remedio, pero dijo que lo llevaron a pasear, a comer comida árabe, a conocer la Ciudad Vieja, y resultó que no era así tampoco, y esto está probado en la causa. Sí, señor. Exactamente, así que bueno. Gracias, Tomás, por haber venido a Economía Ahora y gracias por habernos aclarado estas novedades de la causa, que creo que la sociedad tiene una sensibilidad importante con esto, ¿no? Con esta causa en particular y con Nisman especialmente. Sí. Nuestra bodega te hace entrega de un hermoso Don Nicasio para que lo festejes Bueno, en muchas esta gracias. fiesta de fin de año y gracias por haber venido nuevamente. Muchas gracias por haberme invitado. Hacemos apenas una pausa y enseguida volvemos. Oeste Pack, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención, desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contáctanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, bloque del programa prometido. Estamos con Vilma Ripoll, dirigente del MST, con algo totalmente nuevo. Porque la gente va a pensar que vamos a hablar de la izquierda solamente y nada más. Pero hay algo nuevo que nos trae, que es la ola feminista, las mujeres en revolución. Contanos de qué se trata. Sí, nosotros tenemos una organización nacional de mujeres, tenemos una de diversidad y estábamos... y hemos editado otros libros que son investigaciones que hacemos para poner al día, digamos, las opiniones, el proceso, cómo viene. Bueno, en este caso, nosotros vimos que cuando se dio el Ni Una Menos, Sí. que fue tan multitudinario, Sí. masivo y combativo, se dio en todos lados. Se empezó a dar... Y por redes sociales abarcó casi todo el país. No, en y todo el en mundo. muchos lugares, claro. Se dio y superó al país, exactamente. Por supuesto. Y entonces vimos que hubo un pico que fue un paro mundial de mujeres que lo hicimos el 8 de marzo y que tenía, digamos, que tenía centro en Polonia porque les habían intentado sacar derechos y que convocaron ellas al paro mundial y pararon 47 países, las mujeres de 47 países. Y después se empezó a dar un fenómeno de más interrelación, por ejemplo, nosotras salimos cantando Ni Una Menos, y México salió a cantar Vivas Nos Queremos. Y entonces nuestra consigna empezó a ser Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos. Y el proceso y el fenómeno tiene picos, como por ejemplo el de las mujeres en Estados Unidos que se movilizaron masivamente después de la asunción de Trump. No sé si ustedes se acuerdan, con unos ositos rosas. Bueno, entonces... Bueno, era consecuencia de todas las denuncias que tenía Trump, ¿no? Total, ¿me entendés? Bueno, pero ahora estamos en un pico que tiene que ver con esto, que es las denuncias internacionales por abuso, que tiene efectos acá en el país. Día a día, el medio que no responde a una acusación de abuso tiene problemas. Acá te digo, hubo una denuncia contra el productor de Toy Story en Disney, que es como decirte en la Iglesia Católica. Sí, claro. Y sin embargo, entonces le pidieron a la piba que denunció que diga por qué, cuál era el abuso. Y entonces la piba dijo, no es un abuso sexual, es un abuso de poder sobre las mujeres y los negros en el trato. Claro. Entonces, lo sacaron al tipo que dirigía y por primera vez en la historia una mujer va a dirigir una producción de Disney. Una mujer, y es la de Toy Story. Creo que es también consecuencias de esto,
Por supuesto que tiene, si uno lo mide por el lado de la violencia de género, se empieza a dudar, pero el fenómeno es mundial, tiene particularidades, en algunos casos mucho peor que en otros. No, pero claro, pero... Por cultura misma, ¿no? No, pero tiene que ver también con que el poder político no toma las medidas que nosotras desde el Ni Una Menos estuvimos reclamando. Le pedimos presupuesto para la ley, para implementar la ley de violencia de género. No hubo. Le pedimos que empiecen a dar educación sexual integral en las escuelas, porque si eso se da desde que los chicos son chiquitos y les enseñan que a las mujeres hay que tratarlas como una igual, si les enseñan cómo tienen que ser las relaciones cotidianas, si enseñan no solo el aparato reproductor, nosotros creemos que además eso hacia adelante va a tener consecuencias. Y por último, nosotros estamos convencidas de que es este sistema el que es el promotor, es decir, hizo una adecuación del patriarcado que también existía en sistemas anteriores para que le dé beneficios económicos. Entonces, el trabajo no remunerado en el hogar, no remunerado y no reconocido, porque la verdad, que nos hacen hacer, que fue medido por investigadores, que dio que la cantidad de plata que no nos pagan a las mujeres por lavar, planchar, hacer la comida, dejar listo al esposo para que al otro día vaya a trabajar, o a la pareja, vaya a trabajar y sea explotado en el lugar de trabajo. Y a su vez, tener los hijos, que son la próxima generación. Bueno, todo eso es entre el 25 y el 30% del Producto Bruto del país. Es decir, el sistema no sería viable si nosotras las mujeres ganáramos la pelea de que nos paguen todo lo que hacemos. Entonces, si nuestro trabajo no valen, trabajen sin nosotras. Así fue la consigna del paro. Entonces, y más, creemos que por eso no nos dan ni educación. Tenemos ley de educación sexual integral, no se aplica. Tenemos ley de salud reproductiva, no se aplica, no nos dan en la salita, te tiran una cajita de anticonceptivo que muchas veces está hasta vencida. Y tampoco nos dan derecho al aborto. Nosotras no apoyamos el aborto, apoyamos el derecho de las mujeres a decidir. Entonces, la que quiere tenerlos, el Estado no la ayuda nunca. Después no tiene cómo darle de comer, tiene 5 y 6 hijos, 7, 8 hijos, ni siquiera para nada las ayuda, ni dónde vivir, nada. Muchas están en la calle con sus hijos. Y la que no lo quiere tener, en vez de tener el derecho a hacerlo en el hospital público, son las mujeres jóvenes y las mujeres pobres que se mueren 2 por día por aborto séptico. Entonces, todas esas irregularidades tienen que ver con que en este sistema la maternidad no es una elección de las mujeres, es un mandato social. Los tienen que tener. Por eso, ni te dan educación sexual para saber y conocer, ni te dan anticonceptivos para no quedar embarazado, ni te dan derecho al aborto para no avanzar. Te llevo a lo político. Bueno, pero te quedó claro. Me quedó clarísimo. Perfecto. Entonces, y realmente es un movimiento que apoyo, realmente. Claro, gracias. Pero vamos a lo político. ¿Qué pasa con la izquierda que estando tan desunida no se da cuenta que está creciendo? Claro, no, por eso te digo, no es que todos no se dan cuenta. Nosotros, el MST... Bueno, algunos no se dan cuenta. Claro, hay un sector indudablemente, si aglomeran un poco lo que dicen los peronistas, ¿no? Si no nos juntamos, pierden. Claro, pero además es más grave, porque hay un proceso de abandono de los partidos tradicionales después de todas estas votaciones que hace un ratito defendió Moreno, que los trabajadores a los cuales les toca padecer la reforma laboral y a los jubilados, a los cuales les van a hacer caer el salario en la magnitud perversa que piensa este gobierno, se produce un proceso de búsqueda de algo nuevo. Y entonces es criminal no avanzar en un proceso de unidad buscando hacer una alternativa que dispute poder. ¿Por qué? Porque hay espacio para hacerlo y es un momento, como vos decís, y todos estamos creciendo, es verdad, nuestro partido... Todos crecen. Y nosotros avanzamos un paso más, hicimos Izquierda al Frente con el Nuevo Más, con Manuela Castañeira, que es su candidata principal, dimos pelea, lamentablemente no pudimos sacar, por pocos puntos no pudimos sacar diputados, pero nosotros habíamos dado la pelea antes de hacer el Frente, le planteamos al Frente de Izquierda. A ver, si estamos todos juntos... Esto no puede ser una cooperativa electoral para sacar diputados. Esto tiene que ser un proyecto para poder fortalecer... ¿Pero cuál es el problema? Porque estuvo acá Pitrola, ha estado mucha gente de izquierda, Berman, y decimos,
nadie dice cuál es el punto. Por eso nosotros le planteamos la unidad. ¿Qué es tan radical que no puedan unirse? Por eso nada. ¿Por qué? Porque ellos tienen un acuerdo cerrado entre 3 corrientes, entre ellas disputan y resuelven los puestos que sacan de diputados, los comparten, y es como si fuera una cooperativa electoral. Entonces sacan, cuidan y no quieren abrir pensando que lo nuestro dame un pedazo del mandato. Yo también fui diputada, Alejandro Godard fue diputado. Entonces, la verdad que a nosotros nos parece que es terrible, porque en este momento en que hay tanta complejidad en las propuestas políticas que tienen, es el momento de la izquierda. Y la verdad que estar divididos es trabajar para Macri. ¿Querés que te diga? Para mí es trabajar para Macri. Por eso nosotros vamos a seguir insistiendo. Los resultados cantan. Claro, nosotros vamos a seguir insistiendo para ver si logramos avanzar en la unidad, y mientras tanto convocamos y crecemos. Como vos decís, crecemos en la juventud, en lo sindical, tenemos muchos delegados en las universidades. Bueno. 2 minutos nos quedan, Vilma, pero quería saber cuál es tu idea con respecto a la reforma laboral. Bueno, nosotros, la verdad que no es, como dice la CGT, que, bueno, le sacaron... Es cierto que hay una parte de las medidas que propuso el gobierno que la CGT dice la sacó de arranque y entonces no es tan mala la reforma. Bueno, yo les quiero decir que no es así. La reforma laboral primero le plantea a los empresarios la posibilidad de un beneficio especial. Te blanquean y te dan nada más que 5 años de antigüedad. Hay mucho trabajo en negro en el país. El blanqueo es... Lo sabemos todos. Claro, entonces el blanqueo está pensado en un beneficio para las empresas y le dan al trabajador 5 años de antigüedad de aportes. Vos podés haber trabajado 20 años en una empresa. De 30 te dan 5. Te dan 5 y con eso resuelven el problema. Después pretenden hacer que las negociaciones salariales empiecen a reducirse a que sea por sector y hasta personal. ¿Por qué? Porque quieren debilitar la negociación salarial y en eso las empresas ya empezaron. No esperaron a que Daer y los demás del triunvirato le firmaran la rendición. Ya empezaron. Eso ya está pasando en los lugares de trabajo. Entonces es muy difícil. Y después se le abarataron el despido. Entonces si vos no tenés representantes sindicales combativos y entonces la patronal tiene abaratado el despido y vos te van a hacer juntar la plata todos los meses para tu propia indemnización. Entonces, después, bueno, y además para los jóvenes... Como la Boca, funcionar como la Boca. Claro, y además para los jóvenes tienen eso que llaman pasantías, con la excusa de que se tienen que tecnificar y no sé qué, es trabajo barato, masivo, porque van a llenar de pasantes y van a echar a toda la gente que tiene más años de trabajo que le salen más caras. Entonces, se le facilita el despido. A los jóvenes lo van a tener como trabajadores semiesclavos, porque les van a dar... la edad jubilatoria. Y a la edad jubilatoria, peor. Y la edad jubilatoria no solo que va a ser miserable el tema que cobras, sino que la gente se va a tener que quedar hasta los 70. No es optativo, es mentira del gobierno. Porque si vos tenés un salario, una jubilación miserable como la que van a pagar, te tenés que quedar porque si no te decretás pobre si te pasás a la jubilación. Entonces que no digan que es optativo, que no sean hipócritas, y que no sean hipócritas se necesita avanzar en las medidas de fuerza y tienen que ser unitarias. Ahí sí tenemos que estar todos juntos, todos los que están en contra, porque ya pasó en los 90 y ya vimos el resultado. No sé si se van a hacer la misma medida, hay que esperar los mismos resultados. Gracias, Vilma, por haber estado en Economía Ahora. Nuestra bodega de Carini te hace entrega de un vino exquisito para que lo puedas disfrutar. Y bueno, esperemos que los cambios no sean para la gente, para peor de la gente, ¿no? Bueno, y la verdad decirles que hay que acompañar todas las movilizaciones y que hay que organizarse en los lugares de trabajo para tener delegados combativos. Así que feliz año, feliz Navidad, no sé si va a poder ser, pero bueno, vamos a intentar. Ojalá que sí. Muchas gracias por haber venido. Gracias por el regalo. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Malditos empresarios, a la mierda, sodomitas, el capitalismo.
presidente Javier Milei, el último punk, siempre en contra de la presión tributaria. Bueno, estamos viendo algo increíble, la efervescencia que tiene mi gran amigo Javier Milei. Gracias, Javier, por estar conmigo, como siempre que te he invitado. Y esto es como estar con un Rolling Stone, más o menos, ¿eh? Es increíble el atractivo que has logrado en la gente. Yo creo que estás representando a la gente que está harta de la vieja política y de la política del choreo, de la política de que la gente es la que tiene que trabajar para mantener a los que no trabajan. Y además bancarlos bien mientras vos te rompes el lomo. Sí, bueno, de hecho lo que yo sostengo, digo, no lo inventé yo, digo, eso está en la definición de Estado del propio Franz Oppenheimer, ¿no? Digo, que están, digamos, aquellas personas que viven del fruto de su trabajo, sirviendo al prójimo, sí, que su método de vida es la producción, sí, el ahorro, el esfuerzo, que se llaman los medios económicos. Y después está la parte parasitaria de la sociedad, que para poder parasitar necesita que el otro produzca, claro, y robarle, ¿no? Y claramente esos son los medios políticos. Pero yo creo que además se ha acentuado a lo largo de que estamos cumpliendo 34 años de democracia. Se ha acentuado en nuestros últimos tiempos, porque hemos visto la decadencia argentina desde el 40 hasta acá. Vos lo mencionás muchas veces, de lo que era Argentina como país internacional y lo que es hoy, y realmente quién fue el que la llevó al acabose. Políticos y militares. Sí, de hecho Argentina era el quinto país más rico del mundo y hoy es el número 55, y si llega a haber una crisis vamos a caer unos cuantos puestos más, y yo creo que fruto de la demagogia, yo te diría que si bien en el ranking hoy en términos estáticos estamos en la posición de un país de ingresos medios, yo creo que en términos dinámicos sí, vamos caminos a ser un país pobre sin lugar a dudas. Sí. Porque, mira, hay algunas cosas que son muy fuertes, ¿no? Cuando vos mirás los países que son más libres, ¿sí?, son 8 veces más ricos que aquellos que son más reprimidos. Y Argentina está entre los más reprimidos del mundo. Además, los más libres crecen más que el doble que los reprimidos. Claro. ¿Sí? Y hay algo que es muy interesante. El decil más bajo de la distribución, es decir, los más vulnerables, los más pobres, en los países libres son 11 veces más ricos, ¿sí?, o tienen ingresos 11 veces más grandes que los países reprimidos. Y es más, cuando vos mirás en los países, por ejemplo, Argentina tiene un ingreso medio, ponele el año pasado, $13.000. El decil más bajo de los países libres es 12.000. Es decir, Argentina es un país que se empobreció. Y cuando vos mirás, por ejemplo, los datos de pobreza, datos que se discuten... Eso no hay ninguna duda. Con un populismo repugnante... Más si hablas de datos de pobreza, cuanto más atrás te remontás, más ves cómo creció. Mientras todo el mundo se desarrolló, Argentina claro, fue para atrás. Claro, bueno, de hecho Argentina, desde el año 70 en adelante, duplicó el peso del sector público en el PBI, con el verso de la justicia social, y la cantidad de pobres se multiplicó por 6. Pero hay algo que yo quiero resaltar que es muy importante, porque tiene que ver con algunas de las discusiones que andan dando vuelta, y es que cuando vos tomás la pobreza en Argentina, la pobreza es 28,9%. Ahora, cuando vos lo tomás en los infantes, es decir, entre 0 y 14 años, es 45%. ¿Y vos sabés cuánto es la pobreza entre los 65 años y más? Debe ser más. No. Mucho más. 6,4%. No me digas. Con lo cual, eso, digamos, viene a colación a toda la discusión. O sea, a pesar de que estamos hablando de jubilados, por ejemplo, ¿no? Claro, pero mirá, esto es muy interesante, ¿no? Porque hay toda una discusión sobre las jubilaciones y el sistema previsional que está técnicamente quebrado. Pero supongamos lo siguiente, yo te voy a hacer un conjunto de preguntas. Técnicamente, o al decir de Milei, está adrede quebrado, porque hicieron todo lo posible para quebrarlo.
Bueno, el sistema claramente fue quebrado, es una estafa. Tenés un problema, claro, tenés un problema de lo que es el crecimiento vegetativo, de lo que tenés la longevidad de edad internacional, de acuerdo. Pero acá nosotros vimos cada pincelada para quebrarlo que da calambre. Sí, hay dos cuestiones, hay una de inicio y hay después las que tienen que ver con nuestras propias características. A ver, este sistema fue creado por Bismarck, sí, decididamente como una estafa a la gente. ¿Por qué? Porque la gente en ese momento vivía 40 años y le prometía jubilaciones a los 65, es decir, nunca se las iba a pagar. Es decir, es una estafa. Es decir, es como que hoy pusieras la edad jubilatoria a los 115 años. Ok, no vas a pagar una jubilación. Entonces es toda plata que entra, por decirlo de alguna manera. Claro, si entra y no sale. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, la creación acá fue igual. Bueno, claro, digo, bueno, nosotros en esa época acá había gente que admiraba profundamente el modelo alemán. O sea, siempre me recuerdo un capítulo de La Mujer Maravilla, que sucede que un argentino había desarrollado una bomba superpoderosa. Entonces viene Diana Prince y el mayor de Steve Trevor a convencer al argentino que se la tiene que dar a Estados Unidos, que son los buenos. Y cuando saludan a este hombre dice, me sorprende que acá hay más fanáticos nazis que en Alemania. O sea, pero bueno, eso es un detalle de otra índole. Pero al margen de eso... mucho nazi que vino acá, sí que es cierto. Entonces, al margen de esa cuestión, nosotros copiamos el modelo para justamente estafar a la gente. O sea, y obviamente, ¿qué hicieron los políticos? Los estafaron. Entonces, hoy el sistema está quebrado y esto hay que explicarlo. A ver, el sistema previsional gasta 10 puntos del PBI y tiene ingresos por 7. O sea, genera un déficit de 3 puntos y creciente en el tiempo. Claro. Primer punto, o sea, está quebrado, o sea, porque si necesita plata de otro lado es porque está quebrado, primer punto. Segundo punto, ese déficit en el tiempo es creciente. Con lo cual el problema se agranda. Claro, o sea, hacia adelante es peor. Y eso, digamos, tiene que ver con las irresponsabilidades a cargo de la bipolar de Tolosa. O sea, por si no queda claro, la señora Cristina Fernández de Kirchner. A ver, ¿por qué? Vos fíjate esto, en un sistema de reparto, ¿vos de dónde vas a sacar? Del ingreso que genera la gente. Claro. O sea, básicamente el PBI per cápita. El PBI per cápita entre el 2008 y la actualidad varió 0. Con lo cual las jubilaciones en términos reales deberían haber subido 0. 0. Porque de ahí es de donde sacas. Obvio. Bueno, subieron 24% en términos reales. Activo contra pasivo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que 2 puntos de ese déficit te lo explica la fórmula demencial que armó la sodomita del capital. Primer punto. Pero no fue lo único que hizo. No. Además... agrandó. Claro, duplicó la cantidad de jubilados, claro, regalando jubilaciones a gente que no tenía aporte. A ver, para que quede claro, un sistema de reparto... de repente tampoco la necesitaba. Claro. A ver, un sistema de reparto, digamos, acá hay 100 mangos a repartir entre 10. Entonces llevan todos 10. La señora agarró y metió 20 manos. Con lo cual se empezó a llevar 5. O sea, con lo cual, digamos, los jubilados, digamos, deberían, digamos, tener claro con quién... ¿Qué quiere decir eso? Esos son, digamos, 4 puntos del PBI. Quiere decir que en lugar de estar generando un déficit de 3 puntos del PBI, habría un superávit de 3, es decir, que ese disparate que hizo Cristina son 6 puntos del PBI. Está quebrado el sistema, ahora está quebrado. Y después que no vengan, no, porque aportaron, que esto, que lo otro. A ver, vamos a hacerlo fácil. Si vos metés la plata en una alcancía y vienen y te la afanan, agarrátela con el que te afanó. Claro. O sea, agarrátela con el que te afanó, no con, digamos, tu vecino, porque tu vecino no te la afanó. Es decir, ¿y acá qué quieren hacer? Agarrar y joderle la vida a... digo, las generaciones presentes y futuras. Ahora, este cambio, porque nos quedan 2 minutos, pero este cambio, encaraste bien el tema porque era un tema que quería hablar con vos. El cambio que ahora se vota, que por un lado primero dijeron que no, iban a hacer esto, ahora van a hacer esto, y ahora nos dicen que el jubilado va a ganar un 5% de valor real a lo largo del año. No lo digo a nivel Milei, decilo vos. No, a ver, no, pero acá el punto es, hay que reconocer que el sistema está quebrado. Sí. Primer punto. Segundo punto, la única forma que esto se arregla es, reconociendo que está quebrado, hay que modificar la fórmula estúpida, porque no da. Sí, hay que modificar la edad jubilatoria para compensar el efecto de las cantidades que duplicó Cristina, y además no te va a alcanzar para pagarle el 82. O sea, esa es la realidad. Eso no te va a alcanzar. Por eso, sí. Entonces no da. Entonces hay que agarrar y hay que hacerlo de vuelta el sistema. ¿Sí? Entonces hay que hacer la reforma. Lo que no se puede hacer es la paparruchada que está haciendo este gobierno, que es usar esa plata, que en lugar de usarla para recomponer el equilibrio del sistema,
la usa para financiar la consolidación del proyecto político de María Eugenia Vidal. Ella, que es tan socialista, que tiene tanto sentido de caridad, con la ajena, ¿sí? Le importa 3 rábanos agarrar 40.000 millones de mangos o 60.000 millones de mangos al otro año y mandarle el ajuste a los jubilados. O sea, mirá el sentido social que tiene Vidal. Y por ende el gobierno. Obvio, sí, digamos, o sea, es funcional al gobierno consolidar el proyecto político de Vidal. ¿Para qué? Para sostener la provincia de Buenos Aires. Entonces, digo, el gobierno entra con una causa justa, pero termina siendo populismo de la peor calaña. Si esto lo hubiera hecho Cristina Fernández de Kirchner, estaríamos todos desesperados. No, se lo da a Mario, que es buena. ¿Desde cuándo, digamos, alguien puede gastar mi dinero en mí mismo mejor que yo mismo? Es un disparate. Gracias, Javier, por lo que nos diste en el año. Gracias, porque espero tenerte el año que viene charlando de esto, que yo creo que vamos a tener bastantes paparruchadas más, porque no veo que haya un plan B. La sensación que yo tengo es que somos el Titanic camino al iceberg, y Marcos Peña grita, acelera, que lo rompemos todo y encima aumentamos la producción de cubitos. La sensación que yo tengo de haber visto esta película en el 75 con el Rodrigazo, en el 81-82 con la tablita cambiaria, un programa muy parecido a este, la muy hiper de Alfonsín en el 89 y el estallido de la convertibilidad, me dicen que en el pasado esto terminó mal. Gracias, Javier, nuevamente te doy nuestro Don Nicasio para que disfrutes con tus amigos o amigas, ya que vos no bebes alcohol. Pero Dios, me han dicho que es bueno. Es bueno. Gracias por lo que nos diste a lo largo del año, a tus seguidores que te siguen permanentemente, que te ven por YouTube, que te siguen, y bueno, es una mileimanía. Así que gracias porque sea así. Mirá lo que te voy a decir. Las ideas son tan buenas, las ideas de la libertad, que resisten hasta que yo las diga. Sí, pero la juventud te está siguiendo y mucho, y eso me alegra. Gracias. Hacemos apenas una pausa y venimos a hablar de impuestos. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bueno, bloque de Repar. Tenemos todo lo que tenemos que saber para las pymes, ahora que hay beneficios para pymes. El régimen de fomento y fortalecimiento, los beneficios fiscales, los financieros y de la seguridad social. Todos los beneficios que tienen las pymes, incluido el tema de las inversiones, que eso también tiene una desgravación para pymes. José Luis Sirena, algo nuevo de Repar para que usted, señor contador, asesore bien su empresa con tanto las leyes, los decretos reglamentarios y todo el planillaje que tenemos que llenar para poder desgravar las inversiones en las pymes. Doctor Peña, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Lo extrañamos mucho la semana pasada porque justamente usted estaba viajando y estábamos festejando con dulce de leche la persecuta a Echegaray, que es Alibaba.
O sea, los 40 ladrones no podrían haber funcionado sin Alibaba. Claro, sí, es el director. Para mí es un pasaje triste. Sí. Porque cuando para usted la institución cuando ingresé, es muy triste. Cuando yo ingresé en la Dirección General Impositiva, yo trataba de no manchar los escalones. Para mí era sagrado. Ingresé en el edificio que actualmente utilizan los tribunales, ahí en La Valle 1268, no me puedo olvidar nunca. Momentáneamente estuve ahí me pasaron a la parte de sellos, después, bueno, hasta que me recibí comencé con las funciones abogadiles en impuestos internos. O sea, en la ciudad recorrí todos los lugares. Y claro, teníamos un sentido de orgullo y responsabilidad, porque es la institución madre, es la institución que, digamos, recauda. Para algunos le está sacando ingresos a los que lo necesitan, pero él colabora al erario, todo lo recaudado, y es una garantía. Los directores siempre fueron gente, muchas célebre por conocimiento, célebre porque nadie tuvo una mancha, fueron personas, bueno, conozco tantos, cuando ustedes han pasado y conmigo pasaron infinidad, más o menos de haber casado 12 directores, claro, de los cuales por supuesto fui amigo de los últimos, Raúl Cuello, para los que no conocían los directores generales. Raúl Cuello. Raúl Cuello, director general. Compañero de Carlos Tacchi, usted también. Compañero de Carlos Tacchi, gran amigo, despedí sus restos. Lisicki. Chericano. No, nunca fue director general. ¿No? No, nunca fue director general. No. Y gente que de enjundia, Pavesi. Bueno, todos, nadie tuvo nunca. Sí, con un gran nombre y gran prestigio. Un prestigio y que aparte que se aprendía muchísimo, porque no eran monigotes hablando. Eran gente que se había hecho. A pesar de que no llegaban por concurso, era como que había un concurso para llegar. Había un concurso, no cualquiera. Porque tenía que tener nombre, tenía que tener experiencia, tenía que tener aptitud. Sí, y todos fueron nombrados así. Y todos fueron nombrados así. Y esto traía como consecuencia algo muy importante para el país, que era la confianza que tenía el contribuyente en saber que el primer paso que daban sus dineros era en la Dirección General Impositiva, a través de los depósitos, el Banco Nación primero, después se abrió, lógicamente, se fue abriendo luego el arco bancario con la cual operó la Dirección General Impositiva, pero en ningún momento no hubo un solo director general que estuviese alguna mera sospecha de algo, algo procesado, que estuviera sindicado por alguna maniobra ilícita. Ni siquiera cuando en algunas oportunidades los directores tomaron alguna medida, digamos, acomodaticia a algún sector empresario que había que darle un empujón porque daba trabajo, porque tenía honestidad y que terminó pagando sus impuestos, nadie se lo criticó. Ahora, cuando llegó Echegaray ya... Tampoco había honrosas excepciones. Tampoco había honrosas excepciones como hoy. No, como hoy. Con Echegaray. Claro, Echegaray llegó directamente llevado a un puesto en Río Gallego. Llegó para. Llegaste para, vos sabés cuál es tu deber acá. Acá vos sos un soldadito y vos tenés que hacer lo que yo digo. Lo primero que era, lógicamente, saber defender la evasión de los Kirchner. Cuando llegó una inspección,
Entonces no hacía directamente, hacía volar la agencia o la región. Si se tocaba el Azora Báez, volaba la región. Sacamos Bahía Blanca, sacamos... hacía desaparecer no los funcionarios, las reparticiones que luego con el tiempo las constituía diciendo que era una forma de refundacional, con nueva gente, con otras mentalidades. No hubo un solo hecho de corrupción que hubiera sido factible hacerla y terminarla si no era con la intervención de Echegaray. Todas. Sí. Él fue, por ejemplo, el que... De hecho, en todas las causas... En todas las causas está porque... Tienen problemas de evasión o retención o no pago o lo que sea. En todo está metido la FIP. Y aparte de eso, como si esto fuera poco, también entonces intervino en el Fato Chicone, donde entonces yo primero te presiono y te pido la quiebra. Mientras interviene Bardenbrule, Vudú principalmente, Núñez Carmona, mientras tanto le decía, paren que yo, arreglen ustedes y yo levanto la quiebra. Arreglaron eso y levantó la quiebra. No, sin que haya puesto un solo mango, lógicamente. No, con un plan de pago. No, con un plan de pago de amigos, claro, de amistad. Bueno, es triste, porque esto deja desparramada toda la sociedad contribuyente, desparramada de entusiasmo para pagar, y sí, claro, de entusiasmo para cumplir, y aparte con bronca. Sabe que le han faltado el respeto al contribuyente. Claro. Y entonces, este fulano lo que hizo es lo siguiente, lo que no debió hacer. Yo tengo que festejar la actitud de este señor Centurión, que cuando lo mancharon, y él era el que estaba detrás, claro, porque como él manejaba la aduana todavía, al manejar la aduana, la FIP manejaba la aduana, y estaba el fato del negocio de los contenedores que quedó pendiente. Entonces Centurión molestaba con los... Entonces comenzaron por distintos lados a largar dardos contra él. Bueno... se separó. Él lo que hizo es lo siguiente, él pidió ser reemplazado, suspendido en sus funciones, hasta aclarar que él no tiene nada que ver y por el contrario es la persona que quiere poner en regla quién y digitar quiénes son los delincuentes que están en la Dirección General Impositiva. Eso es lo que debió hacerse. Eso no se hizo con Echegaray. No. Y a mí me llama la atención, y en una oportunidad los puse acá, que Abad, cuando lo viene a ver, intervienen por él para que le den las vacaciones que se tenía que tomar. Lo primero que tenía vacaciones, que se traducen en dinero, tendrían que, con todas las cuestiones que tenía, haber tomado algún juez una medida para embargar 1 año y medio de licencias. Mismo caso que Vudú. Exactamente igual. Y lo que hace es lo siguiente. Pide ser adscripto, ojo, él lo solicita ser adscripto porque lo pide no sé si de Formosa o de La Pampa, lo pide y Abad, sabiendo las delincuencias que había dentro, todas, no por omisión, por comisión del líder de la mafia dentro de la DGI, que era Echegaray, tenía todos los secuaces, todo armado. ¿Qué pasa con Kirchner y Coso? ¿Cómo se arregla? Ya está, yo le mando a mis inspectores para que le arreglen las declaraciones juradas. Y sin embargo, en vez de ahí tomar medidas por todo lo que Abad conocía, toda la garufa que había dentro, y sin embargo se cayó la boca. Él se cayó la boca, colaboró poco y lo escribe, y ahora en este momento
si no es por la justicia que está remetiendo. Y gracias a Dios, no es oportunismo. Se es oportuno Echegaray durante todo el kirchnerismo, que desde el sur y hasta desde la Patagonia hasta el norte hizo lo que se le dio la real gana. Correcto. Manejó todos los delitos económicos y enriquecieron a los Kirchner y a toda la banda de los Kirchner, a los servidores, a los que eran concesionarios de obra pública, a los servicios públicos. Pero realmente esto es tremendo. Es terrible y yo creo que va llegando a su fin, por suerte. Va llegando a su fin. Lamentablemente, cuando ocurre un tipo de delincuente funcionario con este rango y que tan delicado como es el manejo de la cosa pública, yo conozco adentro mucho. No están muy orgullosos de pertenecer a la DGI. No, bueno, pero es no lógico. Están orgullosos. Es lógico. No están orgullosos de pertenecer a la aduana, en tanto en cuanto en cada lugar, ya sea la ONCA también en su principio, en todos los lugares manchó la institución. Es eso. Y otra cosa, burda, porque se descubrió todo y se sabe que el cabecilla era él. Es un poco, un poco lo que quedó en las Fuerzas Armadas con respecto al golpe militar. ¿Cuántos no existían dentro de eso y pasaron? Claro. Bueno, acá pasa lo mismo. Buenos por pecadores, están pagando hoy los buenos por los pecados que realizaron. Y les digo que sufren y muchos están arrepentidos de no haberse ido antes, ¿verdad? No antes, haberse ido ya con una jubilación morigerada para no pertenecer a un organismo que era conducido por el rey de la mafia. Gracias, doctor Peña, realmente es la realidad y lo que hemos vivido creo que no tiene nombre. O sí tiene nombre. Sí, tiene nombre. Era un choreo permanente. En todo. Gracias, hasta la semana que viene. La semana que viene estamos ya acercándonos a Navidad y esperemos que Papá Noel nos traiga otras cosas porque esto no me gusta. Buena semana para todos.